Bien, continuando con la clase número 19 del capítulo Tierra mecánicamente estabilizada, hoy vamos a ver el diseño de un muro de retención con refuerzo geotextil. Bien, este es uno de los tipos de muros que podemos hacer con tierra mecánicamente estabilizada que habíamos hablado en la clase número 18. Ahora vamos a diseñar esta modalidad de muro de contención. De esto, nosotros aquí hemos diseñado lo que es la estabilidad interna del muro, que es la parte nueva que estamos estudiando, porque la estabilidad externa del muro ya la habíamos visto en capítulos anteriores, que eran el chequeo del factor de seguridad a vuelco, el chequeo del factor de seguridad a deslizamiento y el chequeo de fallo de base, que incluso quedó el fallo de base, quedó pospuesto para analizarlo en el último capítulo de cimentaciones. Entonces vamos a ver todos los criterios, los nuevos, que serían de la estabilidad interna del muro de contención. Bien, aquí tenemos nosotros nuestro talud que queremos brindar sostenimiento con este muro elaborado en tierra mecánicamente estabilizada. Y este muro de aquí es precisamente un muro de retención con refuerzo geotextil. Bien, aquí estaría la longitud del geotextil. Rellenamos con material granular en los geotextiles, material granular que únicamente tiene ángulo de fricción, tiene cohesión igual a 0. Eso lo hacíamos con la finalidad de que las aguas lluvias puedan drenar perfectamente, y este diseño, como no tenemos presión de agua de poros, lo vamos a hacer en tensiones efectivas. Por eso todos los parámetros que ponemos aquí son parámetros phi', que este prima de aquí hace referencia de que todo el diseño precisamente lo hacemos en esfuerzos efectivos. Bien, tenemos ya el geotextil. Fíjense que vamos a utilizar un geotextil no tejido 1800. Ese es el que se recomienda para este tipo de diseños. El material granular tipo phi. Y por delante nosotros sabíamos estos puntitos azules que cogen toda la longitud del doblez y todo. Estos puntitos azules aquí y hasta acá, toda esta U, que sería la malla y más el betumen. La malla que servía para brindar resistencia a tracción al geotextil, porque el geotextil no tiene una resistencia a tracción tan amplia, y esa malla nos va a ayudar mucho en ese fenómeno. Y bien, el betumen, hacemos un pintado de betumen en frío, obviamente en frío para que no pueda quemar nuestro geotextil, y el betumen servía para cubrir el geotextil a que no se dañe por los rayos UV del sol. Bien, entonces esos son todos los elementos que constituyen este muro de retención con refuerzo geotextil. Este es un caso ya de la vida real de un ingeniero civil. Como vimos en la clase anterior, es una tecnología relativamente nueva que la estamos ya usando en el Ecuador. Hay algunos diseños que ya se han hecho con este tipo de soluciones. Bien, vamos a ver cómo se diseña este caso real de la ingeniería, cómo verificamos las condiciones de estabilidad interna de este muro de contención. Bien, como primero de la estabilidad interna, tenemos que chequear nosotros el cálculo de SB, del parámetro que se llama SB. ¿Qué es SB? Se llama la separación vertical que tiene entre cada piso del muro de retención con refuerzo geotextil. Bien, aquí ustedes ven SB, SB, cada uno de estos es SB. Bien, como esto ya es el resultado final del diseño, nosotros hemos diseñado la parte baja, que es la que tiene que estar más reforzado en el muro, con un menor SB,
con SB de 50 centímetros hasta una altura de 3 metros. Y con un SB de 1 metro, ya más espaciado, en la corona del muro de contención. Porque los empujes más fuertes que vamos a tener en el muro siempre van a estar en la base. Entonces ahí necesitamos mayor reforzamiento. Bien, esta es la ecuación con la cual diseñamos el SB. Tenemos, explicando cada uno de los parámetros, TPER, que sería TPER es la tensión permisible del geotextil. Eso hay en el libro de Brajadas, hay algunas ecuaciones para poder calcular esta tensión. Caso contrario, se tiene que tomar la tensión del geotextil que nos brinde el fabricante. En realidad yo creo que lo más correcto es tomar la tensión del fabricante que nos provea el geotextil, porque eso es ya un parámetro que cada empresa tiene. En el caso nuestro, vamos a tomar una tensión permisible de 14 kilonewtons por metro. Bien, es este parámetro de aquí. Acá tenemos el peso específico 1, siempre toman la nomenclatura 1 todos los parámetros que son del relleno granular. Cuando es gamma 2, ese gamma 2 se refería a los parámetros del suelo de base del muro, del suelo natural. Entonces ya saben, cuando ponemos gamma 1 es del relleno y cuando es gamma 2 es del suelo natural de base. Esa es una nomenclatura que hemos estado siguiendo a lo largo de nuestro curso de Mecánica de Suelos 2. Bien, entonces el gamma 1, fíjense que equivale a 15.7 kilonewtons por metro cúbico. Este suelo tiene únicamente ángulo de fricción primo, porque todo esto es un estudio que lo hacemos en tensiones efectivas con los parámetros verdaderos del suelo, porque la presión de agua de poros en este sistema es 0, porque precisamente este suelo granular permite total drenaje. Bien, entonces aquí ve la cohesión, ni siquiera la pongo porque es 0, como habíamos recomendado anteriormente. El Z es la profundidad, fíjense, y este Z yo lo tengo que medir. Aquí está mi eje coordenado, entonces aquí está el eje X y aquí va Z. Entonces Z acá arriba es 0, en profundidad 2 metros y 5 metros, no al revés, sino este eje coordenado va en la corona del muro y desde ahí se comienzan a colocar los zetas. Les hago esta aclaración porque si es que se invierte esto de aquí, empiezan a dar malos resultados. Los espaciamientos que deberían ser menores en la base empiezan a dar en la corona, lo cual no tiene un sentido físico, porque ustedes saben que los empujes del muro van a ser mayores en la base, es donde más contiene la tierra, la punta no tiene un empuje tan grande. Bien, a eso se refiere Z. Este K es el coeficiente de empuje activo de Rankine, que vean, si quieren podemos recalcar de nuevo, K sub A, ustedes saben que es menor que 1. Ustedes ya pueden ir atando los conocimientos de clases anteriores. Y vean, justo calculamos el K sub A, que es 0.26 y es menor que 1, utilizando la ecuación de Rankine. Bien, y este FSB es el factor de seguridad a rotura del geotextil. Bien, ese factor de seguridad recomienda en el libro de Brajadas que sea un parámetro entre 1.3 a 1.5. En todo este diseño nosotros tomamos 1.5, que es el factor de seguridad más exigente. Probablemente si el muro tiene menos relevancia, ustedes podrían tomar 1.3 o 1.4, lo que ustedes decidan como diseñadores. Bien, ese es el primer parámetro, SB. Al calcular todo esto de aquí, fíjense, haciendo variar los zetas desde 1 metro, 2 metros, 2.5, que es la mitad del muro, porque esto tiene 5 metros de alto,
vale la pena chequear siempre el punto medio, 3, 4 y 5. Esto vamos haciendo un tanteo, haciendo variar el Z. Y calculo los diferentes SBs. Entonces aquí los SBs me salen 2,29 metros, 1,14, 0,90 y todos estos datos de aquí. Entonces, en función de esto, vamos tomando las respectivas conclusiones para nuestro diseño. Vamos analizando. En Z, 1 metro a 1 metrito de profundidad, yo necesito tener un distanciamiento de 2 metros de 2,29. Ya a 2 metros tengo 1,14, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? A los 2 metros, en vez de tomar 1,14, soy más conservador y le bajo a 1 metro. En el otro, como dejar un alto de 2 metros, que es demasiado, simplemente homogenizo y dejo aquí 1 metro y acá dejo otro metro más. Entonces, he solucionado la separación vertical de la corona de mi muro con 1 metro de separación. Ahora en la base, fíjense, a 2,5 metros y más abajo, no puedo seguir con 1 metro porque el SB que requiere es menor. Entonces empiezo a bajar a 0,91, 0,76, 0,57 y 0,46. Entonces de esto tomé la decisión de dejar un SB parejo de 0,5, yéndome al más bajo, siendo lo más conservador posible, 0,5, 0,5, 0,5 y 0,5 en todos esos de ahí. Y acá arriba de 1 metro porque ya la dispersión es muy grande. Entonces, ese es el criterio de diseño. Eso depende de quién, de la persona que esté diseñando. Puede decir, no, yo no quiero dejar aquí 0,5, dejo solo estos de aquí de 0,5, los dos primeros, los tres siguientes hago de 0,75 y los dos finales de 1 metro. Eso, como ven, pueden tomar ustedes las diferentes decisiones como diseñador. Yo me fui por la parte más conservadora, que es esta de aquí. Bien, entonces hemos calculado la separación vertical de todo nuestro sistema de muro con esto de aquí. Queda explicado el punto número 1. Bien, vamos al punto número 2 del diseño. Vamos a calcular L, el parámetro L. ¿Qué es L? Es la longitud total que tiene mi geotextil, la longitud total o el ancho del muro que estamos haciendo. Dice longitud de anclaje del geotextil. O sea, yo necesito anclar una determinada longitud para que no falle por desprendimiento el geotextil. Y eso se calcula. Entonces, se calcula con esta ecuación de aquí. Bien, H es la altura total, 5 metros. Z se mide de aquí para abajo. Tangente de 45 más phi sub 1 prima, porque es en tensiones efectivas, que phi 1 vale 36 grados. Para 2. SB, tenemos que ir metiendo variablemente los SBs. El K sub A, consciente de empuje activo, tenemos aquí que siempre es menor que 1, ya sabemos. Y aquí tenemos el factor de seguridad P. ¿Qué es el factor de seguridad P? Factor de seguridad a desprendimiento del geotextil. ¿Por qué? Porque yo estoy evitando que mi geotextil se me desprenda y por eso diseño una longitud que sea segura. Eso de ahí, según el Brahadar, recomienda de 1,3 a 1,5. En este diseño yo hice con lo más seguro con 1,5. Ustedes podrían cambiar esos factores a lo que ustedes crean conveniente. Bien. Entonces, algo más que haya que aclarar aquí. Sigamos. El phi' F. ¿Qué es phi' F? Ángulo de fricción en la interfase del suelo con el geotextil. Es la fricción que se me genera entre el suelo y el geotextil. Es otro de los parámetros que necesitamos para el diseño de esta longitud de anclaje del geotextil.
Bien, eso se calcula, phi prima f, fíjense, siempre prima, porque es en tensiones efectivas, y eso es igual a 2/3 del ángulo de fricción efectivo del relleno granular. 2/3 por 36 nos da 24 grados. Eso sería mi ángulo de fricción interfase suelo geotextil. Bien, con todos estos datos calculo mis diferentes L's y obtengo aquí están los diferentes L's. Y como siempre hay una gran variabilidad. Varían, fíjense, a 1 metro de profundidad, él me pide que la longitud sean 3 metros. Y luego va bajando a 2, a 1,67 y así, etcétera, etcétera, hasta 0,20. Fíjense. Entonces, ¿cuál fue la resolución de diseño que yo tomé en función de estos datos de aquí? La resolución de diseño fue tomar una longitud general de todo el sistema de 2 metros, que únicamente no satisface el último piso del muro, que requiere 3 metros. Pero, como ustedes saben, en la punta de arriba es donde menos empuje voy a tener como para que haya un desprendimiento de este último piso. Entonces me quedo con este de aquí. Y yo decidí homogeneizar todo, no ir variando esto hasta 0,20, porque se me haría una cosa así. Y cuando yo diferencio las longitudes de estas del geotextil, como dice esto, lo que causo es que el muro no actúe monolíticamente. Entonces, como el geotextil no es un material tan caro que yo deba ser muy cicatero en mi diseño, prefiero dar esta longitud de 2 metros a todo el sistema para que tenga un comportamiento más rígido, más monolítico. Eso como sugerencia de diseño, porque cuando yo he diseñado este tipo de muros de contención, he hecho esa homogeneización. Como les digo, con la finalidad de que tenga un comportamiento más homogéneo y monolítico. Bien, entonces, pero en todo caso esto está a criterio del diseñador. Bien, entonces hemos satisfecho la condición 1, la condición 2 de nuestro diseño. Vamos a la condición 3. Tenemos que chequear el cálculo de L sub L, L minúscula sub L minúscula. ¿Qué es esto? Es la longitud mínima de traslape que tiene que tener el geotextil. Porque hasta ahora hemos diseñado los espaciamientos, hemos diseñado la longitud del geotextil, y ahora si es que tengo pedazos de geotextil, no necesariamente tengo que tener un cuerpo entero. Yo puedo unir diferentes pedazos como se hace en el hierro cuando hacemos reforzamientos para columnas. El hierro no necesariamente tiene que ser entero, sino podemos traslaparlo. En esto también podemos hacer traslapes en caso de que necesitemos. Y vamos a calcular esa longitud mínima de traslape. Eso se lo hace con esta ecuación de aquí. Bien, donde SB ya sabemos, sigma prima A, bueno, sigma prima sub 0, que es gamma 1, el peso específico del relleno, multiplicado por las diferentes profundidades Z. Y sigma prima A es el peso específico del relleno por las diferentes profundidades y por el coeficiente de empuje activo que tenemos aquí. Porque por el resto esto ya es el mismo parámetro de acá. Todo el resto de parámetros ya son conocidos. Solo estos dos de aquí son los diferentes y ahí está explicado de dónde sale. Bien, reemplazamos todo en esta ecuación y los datos que sacamos son estos que están en verde aquí. Fíjense, la longitud de traslape en la punta sale 0,50 y va disminuyendo conforme voy profundizándome con Z. Entonces, yo normo que mi longitud de traslape sea
0.50, que es la máxima en todo el sistema, siempre. Entonces, a los obreros que están construyendo este muro, ustedes les pueden indicar, cuando hagan un traslape, sea donde sea, ustedes traslapan 50 centímetros de geotextil. Y con eso están cumpliendo para que no haya un desprendimiento entre el uno y el otro, sino actúen, por más que estén traslapados, actúen como una sola pieza, ¿no es cierto? Bien, entonces hemos cumplido la tercera exigencia de diseño. Vamos a ver la cuarta exigencia de diseño. Me dice, el cálculo de L. ¿Qué es L? Es la longitud de doblez del geotextil. ¿Qué es el doblez? Tenemos que es la longitud de todo esto de aquí y la curva esta de acá. Para poder sumarle al L y poder indicarles a los obreros de qué tamaño cortan los geotextiles. Entonces, el doblez se calcula L es igual a SB, que tenemos aquí los SBs, más el 1/3 de la longitud esta de aquí. Entonces, si es que yo calculo en este de aquí, porque aquí va a variar el SB y tengo otro SB acá. Entonces, este L sería el SB, que es 50 centímetros, y el 1/3 de 2 metros me da precisamente 1,20. Entonces tengo que esta distancia del doblez es 1,20. Entonces, en esta parte baja, a los obreros indicaré que corten el geotextil de 2 metros más 1,20 de 3,20. Perdón. Fíjense, acá salió 1,16. Eso es lo que sale exactamente. Pero como en la construcción yo no puedo a los obreros por términos constructivos, yo intento siempre, fíjense, homogeneizar al máximo las cosas para que sea más fácil de cumplir y no hayan equivocaciones. Acá no digo 1,16, sino redondeo a 1,20. Entonces el obrero va a tener que cortar esto a 3,20 y lo va a servir 3,20, 3,20, 3,20 hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pisos con uno de 3,20. Bien, y mientras que este L2, que es este de acá, en cambio sale 1,70. Entonces en estos dos últimos pisos va a cortar el geotextil a 3,70. Aquí 3,70 y 3,70. Fíjense, es muy importante que este doblez tenga una inclinación de 45 grados y se penetre dentro del relleno, para que el relleno aquí, a lo que compacten todo esto, quede tapando al geotextil y quede empotrado en el relleno granular. Bien, entonces esa es la forma con la que se coloca y tienen cómo calcular ustedes las longitudes. Bien, y por último, fíjense, lo último que ponemos aquí es la longitud de la malla, porque como decimos, este geotextil no presenta buena resistencia a tracción y se me puede romper. Entonces yo termino a esto reforzando con una mallita. Pueden ustedes utilizar de preferencia una malla galvanizada. ¿Cuál es la ventaja de usar una malla galvanizada? Que la galvanizada no se oxida y va a durar mucho más. ¿Cuál malla galvanizada? La malla galvanizada con la cual se hacen los cerramientos de las casas, que se ponen los postes y soldamos esa mallita galvanizada que es como en forma de rombos. Entonces, eso se puede colocar. ¿Dónde se coloca esa malla? Toda la longitud del doblez, todo el frente y esta longitud de aquí. En toda esta U van a colocar la malla. ¿Y cómo se calcula eso? LI, ¿por qué llamo LI? I es un contador, porque aquí irá L1 y en la parte superior irá L2, porque cambian los L's. Supongamos en la parte baja va L1 que vale, 1,20 y redondeado, 1,20 más L que vale 2 metros sobre 3. Calculamos eso y eso sería la longitud de esta malla de aquí.
Y así respectivamente calculamos las diferentes longitudes de malla, que tienen que también tener una longitud tal para que ellas puedan empotrarse en el relleno y puedan sustentarse entre piso y piso, para que se aprisione entre piso y piso y la malla no se desprenda y pueda resistir la tracción, que ustedes comprenderán no es una tracción muy grande, porque es un muro que va a tener deformaciones y solo las tracciones se generarán por la deformación del muro. Por eso pueden colocar ustedes la mallita esa galvanizada, que es para hacer los cerramientos de las casas. Y esa no se va a oxidar. Esa es la ventaja que ustedes tienen. Bien, con esto diseñan la malla. Y por último terminan pintando esto de aquí ustedes con un betumen en frío, que lo que hace es evitar que los rayos UV del sol terminen corroyendo el geotextil que está expuesto en la pantalla del muro. Entonces, estos son absolutamente todos los criterios que ustedes tienen que utilizar para poder diseñar correctamente que la estabilidad interna del muro de retención con refuerzo geotextil. Porque la estabilidad externa, ustedes ya tienen conocimiento para calcular, habrán de calcular de esto el factor de seguridad a vuelco, el factor de seguridad a deslizamiento y el fallo de base que vamos a ver en el último capítulo de cimentaciones. Bien, entonces estos son todos los criterios de diseño para este tipo de muro de retención. Bien, en la clase número 20 vamos a continuar ya con el nuevo capítulo de cimentaciones. Bien, aquí culminamos con esta clase.